Buenas tardes, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga y les guarde grandemente. Para iniciar este servicio vamos a orar. Gracias, Señor, por este día, porque nos permites estar una vez más unidos en tu presencia, Padre amado. Gracias, Señor, por tu fidelidad, que es inmensa y es una fidelidad llena de amor, siempre teniendo especial cuidado de todos nosotros que somos tus hijos, siempre con tu mirada puesta en nosotros y siempre atento a nuestras necesidades, siendo, Señor, tú nuestro máximo proveedor y saciador. Te damos las gracias, Padre, por esta tarde maravillosa, por este encuentro que tenemos contigo, por la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando este pequeño mensaje. Te pido, mi Señor, que seas tú usándome con poder grandemente para que sea tu palabra, Señor, llegando y anidando en el corazón de todos nuestros hermanos. Que seas tú y solo tú transmitiendo tu mensaje y que pues yo aquí como tu sierva, Señor, sea usada en tus manos con tu poder y con tu misericordia. Bien, he titulado esta prédica, esta pequeña reflexión, Mi sanidad espiritual es mi ancla. Y para dar inicio vamos a citar en el libro de Marcos, capítulo 9, del verso 14 al 29, el cual cita textualmente así. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Para soportar este estudio también citamos en el Salmo 143 el verso 3 que dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Podemos ver entonces que la sanidad es un milagro divino y que las heridas son los procesos comunes de toda la humanidad. Cuando estamos hablando en este caso de heridas, son aquellos procesos dolorosos que sentimos. No estamos hablando de enfermedades físicas, estamos hablando de aquellas enfermedades espirituales, de aquellos procesos dolorosos, de todo aquello que perturba nuestro espíritu. Y entonces nos vamos un momento a la reflexión y preguntamos, ¿por qué es importante que estemos sanos interiormente? La sanidad espiritual es el pilar más importante o es el gen básico de nosotros como cristianos. Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que también dice la palabra que Él soportó los dolores de nuestro corazón. En este capítulo que acabamos de leer para iniciar en la prédica, vemos que Jesús está sanando a un muchacho que tiene un demonio. No tiene una enfermedad física, tiene una enfermedad espiritual. Está poseído por la maldad. No es él, no es él porque desde niño
ha sido perturbado, ha sido atormentado con la presencia de este demonio. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor y el Evangelio, vemos que Jesús sanó a muchas personas de enfermedades físicas. Citamos en los Evangelios muchos milagros que ya algunos hermanos los han mencionado. Pero Jesús no negó la curación de aquellos que buscaban ser sanados de otros padecimientos. Cuando nosotros citamos Mateo 4:23, podemos ver allí que él escribe que Cristo sanaba toda enfermedad y toda dolencia entre su gente, entre su pueblo. Cuando se habla de toda enfermedad y toda dolencia, se trata de todas aquellas enfermedades físicas y todos también va incluido allí todas las enfermedades espirituales, malestares. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son las enfermedades espirituales? Pues las enfermedades espirituales hoy en día son aquellas que aquejan el alma, son la tristeza, la depresión, las angustias, la falta de conocimiento de la palabra del Señor, las incertidumbres y así todo aquello que nos aqueja, que nos entristece, que no nos permite ser unas personas sanas de espíritu. Estas curaciones que hacía Jesús ciertamente incluían, cuando hablamos de enfermedades espirituales, ¿verdad? Y de enfermedades que no eran enfermedades físicas, sanaba todas aquellas dolencias emocionales, mentales, donde de alguna u otra manera van incluidos los sentimientos, las emociones, la debilidad, la falta de conocimiento de la palabra del Señor, los llevaba a ellos a estar poseídos en ese momento por demonios, como podemos ver esto que le sucedió a este muchacho en esta cita bíblica con la cual iniciamos. Actualmente, una de las causas de la enfermedad espiritual que más aqueja a nuestra sociedad y vemos abatidos a tantas personas es porque las personas no le dan importancia al conocimiento de la palabra del Señor, al estudio bíblico y a lo que es moralmente bueno o malo. Se ha llegado al caso que la juventud actualmente no sabe distinguir lo bueno o lo malo, porque vienen de hogares contracturados, de hogares donde no se habla de la palabra de Dios, donde no hay un verdadero evangelio. Lo vemos a diario, mis hermanos. Demasiadas cosas se justifican actualmente por interés personal, por la ambición al dinero, a los bienes materiales, por dejarse arrastrar por el afán diario de la rutina, del trabajo, de vanidades, de ocios, de vicios que que no nos conllevan a nada bueno. Cuando nos damos cuenta, ya nuestro espíritu y nuestra alma empieza a enfermarse. Y a veces esas enfermedades, y por lo general, trascienden a pasar a enfermedades físicas. La depresión causa dolor de cabeza, falta de apetito, por consecuencia de desnutrición y así muchas cosas más. También la sociedad y el mundo nos ha arrastrado, ¿verdad? Ahorita a personas e instituciones que se oponen abiertamente o que defienden abiertamente el adulterio, el aborto, el fraude, la violencia, los juegos, el azar y cualquier cantidad de vicios que para nosotros los cristianos sabemos que no es nuestro enfoque y que no es lo natural, que no es lo que está dentro de los planes del Señor. Peor aún, en las sociedades actuales, entonces los chicos son objeto de burla, son objetos de maltrato, de bullying, por manifestarse en contra de estas cosas cuando vienen de algún hogar cristiano. Es un tema un poco profundo, mis hermanos, porque es difícil, ¿verdad? Actualmente lidiar con una tecnología absorbente, con un mundo que va como una gran bola arrastrando todo lo que lleva a su paso. Y sabemos como cristianos, cuando estamos apercibidos y cuando buscamos el conocimiento del Señor, que hay muchas cosas que simple y sencillamente son incorrectas. Así estén permitidas, pero nosotros en nuestro conocimiento sabemos que no son válidas para los hijos de Dios. Los que persisten en buscar ese mundo malo no pueden y no llegan a conocer la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento como el Señor nos los ha prometido. Entonces
nos tenemos que detener y como cristianos tenemos que pensar en dónde está ese alivio que tan desesperadamente necesitamos para superar todas las presiones de este mundo y para poder llevar palabras de aliento a nuestros hermanos. Pues ese alivio compensador y maravilloso se obtiene mediante una mayor comunión con el Espíritu de Dios. Esa es la verdadera sanidad espiritual, tener una conexión con Él. Allí es donde empieza nuestra sanación. Mis hermanos, Dios en permitir el avance del mundo y de la tecnología, también nos las pone a nuestro favor, en nuestras manos, pero para darle un buen uso, para ser usada en pro de la obra del Señor, en beneficio de la obra del Señor. Y estamos conscientes como seguidores de Cristo que esa sanidad espiritual no se consigue quizás a veces en el trabajo, en medio de grandes conferencias que dan mucha gente actualmente en el mundo científico, sino que esa verdadera sanidad radica en nuestro espíritu, en esa conexión con Dios, en la reunión que día a día tenemos con nuestro Padre Celestial, cuando por convicción y fe acudimos con amor a un encuentro con Él. Es reconfortante adorar, participar de la Santa Cena, tener un espíritu de humildad, recibir enseñanza de nuestros pastores, líderes, hermanos y amigos íntimos que aman al Señor y que tienen esa misma inquietud que nosotros, que tratan a cada instante de ser obedientes y guardar los mandamientos. Congregarnos con amor en nuestra iglesia, saber que tenemos un sitio maravilloso donde podemos ir a buscar, a luchar y a trabajar por nuestra sanidad espiritual. Es allí, en ese sitio, donde debemos permanecer, donde debemos hacer uso del poder que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida y valorarlo y verlo como la mejor medicina y la mejor vitamina para fortalecer nuestro espíritu. Ahorita, de un tiempo para acá, ya casi 2 años, hemos estado atravesando una pandemia donde la salud física y mental se ha puesto en un juego, en una balanza increíble. Las personas desesperadas claman al Señor que ese virus pues no nos toque. Y es válido porque nosotros debemos pedir al Señor, pedirle todo sin detenernos. Buscamos esa curación física, pero ¿estamos buscando también nuestra curación espiritual? Es una pregunta. Estamos alimentando nuestra alma, estamos buscando las herramientas para sanarnos en espíritu, porque si buscamos la curación física, pero no buscamos la sanación de nuestro espíritu, estamos tratando de remediar una enfermedad terminal con una curita, es decir, estamos poniendo pañitos de agua caliente. Y por muy maravillosos que sean los remedios físicos, los remedios para las enfermedades físicas, nunca se va a poder curar esa herida. Nunca se va a poder curar esa enfermedad que se va a convertir cada día en una enfermedad terminal. No podemos olvidar que el Señor nos promete que en el cielo no habrá más dolor ni sufrimiento, como lo dice en el Apocalipsis 21:4, y que allí disfrutaremos de una eternidad maravillosa al lado de Él. Ya no tendremos que preocuparnos por la enfermedad, por la muerte, por este cuerpo, por las cosas materiales que tenemos o hemos dejado en este mundo, para nada. Allá no hay ese tipo de preocupación. Es por eso que debemos, para poder estar allí, en esa sanidad perfecta, en esa comunión maravillosa con el Señor y haber logrado la salvación, es que nos tenemos que preocupar en esta vida y en este mundo de la verdadera curación, que es esa la que nos va a llevar a la curación eterna. Y debemos recordar que este es el tipo de sanación que Jesús quería más que nada para nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia vemos que el hecho del pedir y llevar el Evangelio trataba de esto. Hay un pasaje en la Biblia cuando Jesús sana a la suegra de Pedro y muchos otros que estaban enfermos allí y recibieron sanidad. Y a la mañana siguiente Pedro encontró a Jesús estaba Jesús orando solo y le dijo, Pedro le dijo, todos te están buscando. Se corrió la voz acerca de los milagros de sanación que hace Jesús.
Me imagino en ese momento la conversación de Pedro con Jesús. Y todos querían ser sanados, todos buscaban esa sanación física. Pero yo me pongo a reflexionar y quiero invitarlos a reflexionar. ¿Pensarían ellos en ese momento cuando querían ser sanados físicamente? ¿Pensarían ellos en la sanación de su espíritu para ser salvos? Es una pregunta que nos lleva a la reflexión. Y pensamos ahora, ¿qué pensaría Jesús, válgase la redundancia, en ese momento? De hecho, Jesús dice, siempre que sanaba, iba pasando a las próximas ciudades para él predicar el Evangelio del Señor, porque él sabía que el Evangelio era la verdadera medicina para sanar el espíritu. Jesús sabía que la curación es temporal y lo sabe. Él sabe que todos los que sanan finalmente morirán, independientemente de si les hace el milagro de sanación física o no. Él elige buscar una curación más duradera cuando predica el Evangelio y le pide a las personas que crean y se arrepientan. También nos dijo, id por el mundo y predicar el Evangelio. No podemos olvidar entonces el gran llamamiento que nos hace Jesús, que desea en todo momento nuestra sanidad espiritual, porque sabía que las almas eternas son más valiosas que la salud física temporal. Es mucho más importante que se salve un alma que se salve un cuerpo. Y bueno, mis hermanos, esto nos lleva a reflexionar mucho y los invito, ¿verdad? A que pues cuando yo estaba preparando esta prédica, el Señor me hizo un llamado grande, ¿no? Porque uno vive afanado pidiendo salud, pero a veces olvidamos pedir esa salvación tan necesaria. Y nosotros mismos, para sumarle a esto, nosotros mismos impedimos que Dios nos sane física y espiritualmente, porque descuidamos el conocimiento de la palabra al Señor, no le pedimos, como Él dijo, pedid y recibiréis, pero debemos ser obedientes, descuidamos la obediencia, no nos rendimos al verdadero propósito del Señor. Y aún más importante, no tenemos fe. La fe a veces nos falla, pero cuando somos verdaderos cristianos, esa fe no falla, la obediencia no falla. Y por supuesto, vivimos rendidos a los propósitos del Señor. Bien, mis hermanos, pero ¿cómo obtenemos esa sanidad tan anhelada y necesaria de nuestro espíritu? Pues bien, tenemos muchas herramientas que el Señor nos dejó. Nosotros como cristianos y pertenecientes a esta iglesia metodista libre, tenemos reuniones en la iglesia, tenemos nuestros PGA con amigos y hermanos. Y siempre sabemos que nuestro invitado especial es Jesús. También logramos sanidad cuando escuchamos alabanzas y adoramos al Señor con un corazón humilde de adoración. Estamos recibiendo una vitamina maravillosa. Cuando expresamos nuestros testimonios, pero también escuchamos el testimonio de nuestros hermanos con un espíritu de arrepentimiento, de agradecimiento y dejándonos guiar en todo momento por el Padre. Ese es un remedio poderoso para aliviar cualquier angustia y cualquier preocupación de nuestro corazón. Tenemos también sanidad cuando recibimos los mensajes que nos dan los pastores, los líderes, con un corazón dispuesto a aprender cada día más la palabra del Señor. Cuando predicamos el Evangelio que Jesús nos pide que lo hagamos, es el verdadero remedio para esa sanidad espiritual. Cuando anhelamos conocer a profundidad la palabra del Señor, cuando lo ponemos a Él por encima de todo, con verdadera fe, y cuando servimos en la obra del Señor, teniendo presente que Jesús no vino a ser servido, sino a servir, como nos lo dice en Mateo 20:28, que cita textualmente así, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
¿Qué rescataba qué quería rescatar Jesús? ¿Nuestros cuerpos o nuestras almas? Es allí para pararnos a reflexionar con un verdadero arrepentimiento y obediencia al Señor. Otra arma maravillosa para tener nuestra sanación espiritual es una oración profunda y constante sin desmayar, como lo dice Lucas 18:1. También le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por último, mis hermanos, recordemos que Jesús nos dijo: venid a mí todos los que estáis trabados y cargados, y yo os haré descansar. Recordemos que es allí, entregándole a Jesús todas nuestras cargas, cuando en verdad obtenemos una verdadera sanidad física y espiritual. Dejemos que día a día, a veces, dejamos que día a día, a veces sin darnos cuenta, Él obra en sus milagros, nuestra verdadera sanidad, y a veces no nos damos cuenta, pero Él está allí porque es un Dios fiel. Así que, mis hermanos, no olvidemos que Pablo nos dice a los cristianos que nos regocijemos siempre en el Señor, porque es el Evangelio de Dios quien salva a los pecadores y nos sana espiritualmente. Si nosotros somos cristianos en espíritu y en verdad, podemos tener toda nuestra plena confianza y alegría en el Señor, porque Él lo que promete lo cumple. Y eso nos debe desbordar de alegría constante y de saber que tenemos un espíritu sano y transparente a la disposición del Señor y de todos aquellos hermanos que en algún momento nos necesitan. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga grandemente y poderosamente, y que esta pequeña palabra sea de reflexión y de alimento y sanidad para nuestras almas. Un abrazo en Cristo.